Bienvenidos al video de hoy con los gusanitos curiosos. Hoy nos vamos a adentrar en un tema muy importante y actual, la crisis migratoria en Latinoamérica. A lo largo de este video exploraremos varios puntos clave, tales como la situación general de la crisis migratoria en la región, qué países están involucrados, algunos números y estadísticas, y las principales causas detrás de este fenómeno. El debate entre el derecho de la movilidad humana y el derecho de los países receptores a controlar o cerrar sus fronteras. Las consecuencias de la migración, tanto las buenas como las malas, para quienes se van y para los que reciben a los migrantes. Y finalmente nos enfocaremos en las situaciones de violencia y peligro que muchas personas enfrentan durante su viaje y al llegar a su destino. Así que ponte cómodo, porque hoy descubriremos qué hay detrás de la crisis migratoria en Latinoamérica y por qué nos afecta a todos. Empezaremos discutiendo la situación general de la crisis, las estadísticas y las causas principales de este suceso. ¿Cuál es la situación general? Bueno, primero nos hacemos la pregunta de quiénes migran y de dónde salen. Una de las crisis más grandes es la de Venezuela. Desde 2018, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país de origen. De estos, aproximadamente 6.5 millones, es decir, el 84%, están en países de América Latina y el Caribe. La región también incluye flujos importantes desde el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, hacia México y Estados Unidos. Otros movimientos incluyen migrantes haitianos hacia Sudamérica y rutas de tránsito desde Nicaragua hasta Costa Rica. ¿Hacia dónde se dirigen? Muchos migrantes venezolanos se encuentran en países limítrofes como Colombia, que recibe la mayor parte de ese flujo. Los movimientos no siempre son únicamente hacia Norteamérica. Dentro de Latinoamérica también hay redistribuciones, reubicaciones, migración de tránsito y asentamientos temporales. Es relevante señalar que la migración latinoamericana global supera los 41 millones de personas que viven fuera de su país de origen. Podemos decir que la región vive en una situación de megaflujo migratorio, con varios perfiles: migración forzada humanitaria, como Venezuela, migración económica y de tránsito, como la de Centroamérica, y mixtos, es decir, los factores variados. Estas dinámicas convierten a Latinoamérica en una de las regiones con mayor presión migratoria en el hemisferio. Ahora hablaremos acerca de las estadísticas clave. En el informe de 2023 para México se registraron 113.660 eventos de menores no acompañados en situación migratoria irregular. De esos, 37.475, el 33%, eran de nacionalidad venezolana. Sobre la crisis venezolana, las ya mencionadas, los 7.7 millones de personas salidas desde 2018, y de estas, 6.5 millones están en América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe, la región registra más de 41 millones de personas que han emigrado de sus países de origen. Venezuela es el ejemplo concreto, ya que desde 2018, como ya fue mencionado, 7.7 millones de venezolanos se han desplazado. Hacia servicios y repatriación. Entre enero y junio de un periodo reciente, unos 96.216 migrantes del norte de Centroamérica, de los que 24.189 eran mujeres y niños, fueron retornados desde México y Estados Unidos. Estas cifras nos ayudan a dimensionar la magnitud. No es un fenómeno menor, sino un gran movimiento de población que tiene múltiples efectos sociales, económicos y humanitarios. Las causas de la crisis migratoria. Las causas son múltiples y suelen combinarse. Aquí están las más relevantes. Los factores económicos y desarrollo. Los países con menor PIB per cápita e índice de desarrollo humano tienden a generar flujos migratorios mayores. Por ejemplo, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La migración también se vincula con la búsqueda de mejores oportunidades laborales, salarios más altos y condiciones de vida más seguras. También están los factores políticos, institucionales y de derechos humanos. En Venezuela, la crisis económica, hiperinflación, colapso de servicios públicos y severos abusos de derechos humanos han sido causas clave para la salida masiva de personas. La inestabilidad, violencia política, corrupción y falta de Estado de Derecho en ciertos países de la región empujan a las personas a partir. También están los factores sociales de violencia y crimen. La inseguridad, la violencia de pandillas, los desplazamientos forzados internos y las rutas de tránsito peligrosas son parte de la realidad de muchos migrantes. Por ejemplo, en México se ha estudiado cómo la violencia genera migración internacional indirectamente. Finalmente, uno de los factores más importantes son los factores climáticos, ambientales y de desastres.
Estos, aunque tengan menor visibilidad, también los cambios de impacto climático, fenómenos extremos, pérdida de medios de vida agrícolas y degradación ambiental también favorecen a la migración en la región. Entonces, migrar en Latinoamérica hoy significa muchas veces una decisión de combinación. No puedo quedarme por pobreza, violencia, falta de derechos, más tengo esperanza de que allá pueda vivir mejor. Las causas se retroalimentan, la crisis económica agrava la institucional, la violencia se agrava con la falta de oportunidades, etc. El debate sobre la movilidad y el control de las fronteras en Latinoamérica está marcado por una tensión entre los derechos de las personas a migrar y la soberanía de los estados para regular sus límites territoriales. Al final, la crisis migratoria en la región pues evidencia cómo ambos aspectos entran en conflicto y cómo las políticas migratorias restrictivas incrementan la vulnerabilidad de los migrantes. Por un lado, existe un reconocimiento del derecho humano a la movilidad, que implica que todas las personas tienen derecho de buscar mejores condiciones de vida, refugio y reunificación familiar, sin ser criminalizados por ello. Sin embargo, muchos estados priorizan su soberanía, argumentando la necesidad de controlar su territorio, proteger su seguridad y preservar recursos, lo que los lleva a cerrar fronteras o implementar políticas restrictivas. Estas medidas, como el cierre de fronteras o la vigilancia extrema, incrementan la vulnerabilidad de los migrantes, exponiéndolos a peligros como el tráfico y la explotación, ya que deben recurrir a rutas clandestinas o una migración forzada, resultando en crisis económicas, políticas o sociales que se van agravando por la criminalización y la negación del acceso a derechos básicos. En la región de Latinoamérica, esta tensión se ha agudizado con la migración masiva desde Venezuela, Haití y países centroamericanos, que enfrentan políticas cada vez más restrictivas y xenófobas. La pandemia de COVID-19 intensificó estas restricciones, enfatizando el carácter coercitivo de las fronteras que viola derechos y fomentan violencias estructurales, como el tráfico ilegal y la discriminación. En conclusión, el debate continúa en torno a cómo equilibrar el respeto de los derechos humanos con la soberanía estatal. La tendencia es hacia una mayor seguridad y control, incrementa la vulnerabilidad de los migrantes, pero también crece la demanda de políticas más humanas, solidarias, que reconocen la migración como derecho y no solo como una amenaza. Para analizar mejor el tema, vamos a dividir las consecuencias de la migración en 4 secciones. Los aspectos positivos, pros, y negativos, contras, para quienes dejan su país y los mismos para quienes llegan al otro país. De esta manera podremos entender mejor cómo la migración afecta a ambos lados. Empecemos con los pros. Para el país que la gente deja. 1. Dinero para la familia, es decir, remesas, donde el migrante envía dinero a su familia, lo que ayuda a sus familias para pagar cuentas, comprar comida y mejorar su vida. Estas remesas fortalecen las economías locales, mejoran el consumo y permiten inversiones en educación, vivienda y salud. Algunos ejemplos son México, El Salvador, Guatemala y Honduras, que dependen fuertemente de ellas. También hay menos gente sin trabajo. Si mucha gente desempleada se va, hay menos competencia por los pocos trabajos que quedan. Hay ideas nuevas al volver. Algunas personas regresan con nuevas habilidades y dinero ahorrado para abrir negocios o trabajar mejor. Ahora nos vamos para el país que la gente llega. Hay más trabajadores, es decir, que los migrantes suelen ser jóvenes y con ganas de trabajar, llenando puestos que los locales no quieren o no pueden llenar. Esto ayuda a que la economía crezca. 2. Pagan impuestos al trabajar y comprar cosas. Los migrantes pagan impuestos y ayudan a mantener los servicios públicos del país. También hay una cultura y comida nueva. Traen consigo nuevas costumbres, música y comidas que enriquecen al país que los recibe. Ahora nos vamos con las cosas malas de la migración, es decir, los cons. Para el país que la gente deja. Hay una pérdida de gente talentosa, o también se les llama fuga de cerebros, donde se van los médicos, ingenieros o maestros que el país invirtió en educar, haciendo falta gente experta. Otro punto importante es la desintegración familiar y social. La separación prolongada puede causar problemas emocionales y sociales en familias, especialmente en niños y adultos mayores que se quedan atrás. Hay una población envejecida. Al irse los jóvenes, quedan más personas mayores que necesitan ayuda. Para el país que la gente llega. Hay una saturación de servicios. Si llegan muchas personas de golpe, los hospitales, escuelas y sistemas de transporte se llenan y se vuelven más lentos o deficientes temporalmente. También existe una discriminación. En ocasiones, los migrantes enfrentan racismo o xenofobia,
dificultando su adaptación e inclusión social. Y por último, hay trabajos mal pagados. Muchos migrantes, al no poder validar sus títulos, terminan aceptando trabajos informales o con salarios muy bajos, lo que puede presionar los sueldos en esos sectores. En resumen, la migración es como una moneda de dos caras. Ofrece beneficios económicos a través del trabajo y el dinero, pero crea desafíos sociales relacionados con la integración y el buen manejo de los servicios públicos. A lo largo de 2023 hasta este año se han documentado casos que han afectado a más de 3,000 personas directamente, siendo identificadas personas de más de 10 nacionalidades. Los casos documentados muestran la grave situación de vulnerabilidad y violencia que enfrentan las personas migrantes, especialmente las niñas, niños, adolescentes y mujeres, revelando una amplia gama de violaciones a los derechos humanos desde extorsiones y robos hasta violencia física y sexual, que afectan tanto a individuos como a familias y grupos enteros. Entre los reportes de violencia documentados por los proyectos de México Sin Fronteras, muchos son relacionados a eventos ocurridos en países previos en el camino y durante cruces fronterizos, siendo el tapón del Darién como el lugar principal donde ocurre la mayoría de casos de violencia. Según México Sin Fronteras, más del 70% de los casos reportados en Honduras y más del 36% de los casos recopilados en Guatemala han representado eventos con más de un tipo de vulneración a la persona o grupo afectado. Más del 50% de estos casos tuvieron a más de una víctima en el mismo evento de violencia y más del 50% de estos casos han sido perpetuados contra mujeres en todos los países parte de este monitoreo. Violencia sexual. Como ya ha sido mencionado antes, el tapón de Darién es uno de los lugares donde más se presentan casos de violencia, especialmente la violencia sexual. Los eventos involucran desde tocamientos hasta violaciones, afectando a los diferentes géneros y rangos de edad. En México, al menos 8% de los casos documentados se refieren a eventos de violencia sexual que se presentaron en territorio mexicano, principalmente en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México. Las personas que han sufrido de estos abusos han relatado no haber reportado los incidentes a las autoridades competentes u órganos especializados, ya sea por temor a represalias o deportación, por desconocimiento de sus derechos y o procesos de denuncia. Adicionalmente, la violencia sexual también se perpetra en contra de las personas migrantes al buscar objetos de valor o dinero en sus genitales, especialmente las mujeres, siendo estos casos frecuentes donde hay tocamientos o revisiones invasivas en los cuerpos de las personas. Violencia física y secuestro. En Tamaulipas, los casos de violencia física y secuestros, comúnmente acompañados de amenazas y extorsión, son en general reportados como cometidos por grupos criminales. De los casos sobre los que se recolectó información, han sido documentados en la zona 230 casos de violencia con 775 víctimas a lo largo de los años, de las cuales 52% han sido mujeres y 22% niñas, niños y adolescentes. En los casos de secuestro, las personas narran que durante estos eventos se encontraban sometidas y sufrían múltiples formas de violencia acumulativas, como amenazas, violencia física, violencia sexual, privación del sueño y de alimentos y de agua, además de reportes de violencia física extrema como quemaduras con ácido, fracturas y tablazos, e incluso mencionan haber sido testigos de homicidios. Extorsión. Algunos casos de extorsión se encuentran particularmente banalizados en este contexto, en el sentido de que, con frecuencia, las personas suelen no verlos como vulneraciones. Muchas personas, en anticipación de sus viajes de migración, se preparan para cargar consigo el dinero suficiente para la realización de estos pagos, además de transporte, hospedaje, alimentación, etc. Las personas que se ven obligadas a enfrentar la ruta migratoria por medios considerados irregulares se ven expuestas a múltiples formas de violencia y frecuentemente entre los casos reportados de violencia sexual, física o extorsión también hay discriminación, casos de racismo y xenofobia, al igual que situaciones de abuso de poder. Lamentablemente, al llegar a su destino, las personas migrantes continúan enfrentando múltiples formas de violencia que limitan su integración y vulneran sus derechos. Estas incluyen violencia institucional expresada en prácticas restrictivas y de regularización o acceso a servicios, violencia laboral y
y explotación derivada de la informalidad y precariedad, así como discriminación y xenofobia que impactan su acceso a vivienda, seguridad y salud. A ello se suman riesgos específicos para mujeres y grupos vulnerables, como violencia sexual, trata o explotación doméstica. A todo esto evidencia que la llegada al destino no representa el fin del riesgo migratorio, sino la continuidad de un ciclo de vulnerabilidad social y estructural. Esperamos que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre la crisis migratoria en Latinoamérica y sus muchas realidades. ¡Nos vemos!